Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, Chispa Divina, la Nitsu, Israelix. Hoy vamos a hablar de un tema que probablemente a muchos les va a afectar. A muchos quizás no van a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero recuerden que es mi forma de sentir, es mi forma de pensar y respeto cada opinión, cada decisión de ustedes, incluso en lo que ustedes creen. Pero personalmente, vamos a hablar un poquito acerca de las iglesias, ¿verdad? Hoy en día sabemos que existen cientos y cientos de iglesias o congregaciones en todo el mundo, de diferentes nombres. Pero vamos desde los inicios donde Yeshua o Jesús, él enseñaba. Él no predicaba como se le suele llamar. Él le gustaba enseñar porque él vino a dar un mensaje con el cual miles y cientos de nosotros no podemos entender a hoy en día. Pero bueno, él jamás con lo que él dejó su legado, jamás dejó ninguna iglesia. En aquel entonces ya existían, vamos a llamarle iglesias si le quieren llamar así. Pero estaba el Sanedrín, que eran una especie como de sacerdotes, padres que se encargaban en aquel entonces de todo eso y estaban junto con los romanos. Y ellos enseñaban lo que eran los libros de la Torah, lo que había dejado Moisés, Isaac, Abraham, y se basaban en todo eso. Entonces cuando Jesús llegó, él llegó precisamente a decirle a ellos que todos esos libros, todos esos pergaminos, cuando él estaba ahí, era borrón y cuenta nueva. Que él venía a enseñar algo para que olvidarnos de todas esas reglas que existían en aquel entonces, porque en aquel entonces se basaba mucho y se recriminaban, se pegaban mucho a lo que es la mujer. A la mujer le prohibían hacer de todo, no tenía voz ni voto. Hoy en día pues las cosas han cambiado, aunque en algunas regiones como allá en el Medio Oriente sigue existiendo absolutamente lo mismo, pero aquí es diferente. Entonces incluso los apóstoles que él eligió, que fueron dos al principio, que fue Andrés, fue el primerito, y Andrés, su hermano Pedro. Y después ellos se encargaron de los primeros 6, y después de los otros 6, pero Jesús jamás los escogió. Él dio su punto bueno y en fin. Y al fin y al cabo tampoco ellos eran los elegidos. ¿Por qué? Porque el mensaje que él dejó, que nos dejó, fue erróneamente equivocado, fue transgiversado, ¿no? O sea, como se le dice así la palabra. Quizás lo dije mal, pero fue dicho de diferente manera, el cual no era lo que Jesús quería. Y ella la que vino a darnos ese mensaje que existe un Padre divino que es amor. Y en su último mensaje, que no se cansaba de decir, era amaos los unos a nosotros como Él nos ha amado. Ese era su mensaje. Él venía a decir que tenemos que ser libres, que tenemos que hacer lo que nosotros como seres humanos nos haga felices, y que dentro de nosotros existe esa palabra tan hermosa que él decía, la Nitsu, que es una palabra hebrea y que quiere decir chispa, la chispa divina. Esa es la Nitsu. ¿Y cuál es esa chispa divina? Pues ese ser luz que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Por eso él decía, yo existiré dentro de ustedes, yo moraré y viviré dentro de ustedes, yo regresaré para vivir eternamente dentro de ustedes. ¿A qué se refiere? A la Nitsu, a la chispa divina, a esa lucecita que se encuentra en nuestro ADN. Exactamente aquí
en medio de nuestra cabeza está la glándula pineal. Son las 7 glándulas interdimensionales que tenemos ahí, y la más poderosa es la pineal, y dentro de esa está la mitocondria. En ese pedacito tan minúsculo, chiquitito, ahí se encuentra la Nitsu, esa chispa divina, que muchas veces no la tenemos por cuestiones de otras entidades que se roban esa Nitsu, esa chispa divina, ese ser luz. ¿Y por qué se lo roban? Porque es poder, porque es fuerza, porque con toda esa energía de esa chispa tan bonita, ellos pueden hacer muchísimas cosas, y también con la energía endoplasmática, que es la energía mala. Pero estamos hablando de Jesús, no de otras cosas. Incluso en ese tiempo él sabía que a la gente que él curaba, que él podía hacer milagros. Él enseñaba milagros a la gente y hacía milagros porque él sentía que la gente que iba a recibir ese milagro, él sentía que era su tiempo de que ese ser humano cambiara. Porque había miles de millones de gentes que estaban enfermas, mas sin embargo él curó a cientos y cientos de personas. Pero él sabía que había gente que no merecía ese momento. Cada ser humano tiene su tiempo, su espacio y su momento. Y él sabía muy bien, porque él sabía que existía la pobreza, que existía la maldad. Él lo sabía, y que existía esos seres que no podemos ver, que están en la cuarta dimensión, demonios. Y precisamente a eso vino él. Una de las cosas que también se cuenta mucho en la Biblia es de que él se retiró al desierto 40 días y 40 noches. Es totalmente falso. Jamás fue al desierto. Él estaba en el monte Sinaí, y estaba con amigos, y obviamente él hablaba con el Padre, él hablaba con su Padre, se retiraba, hacía oraciones, pero también él tenía guerras, y esas guerras él las sabía, y él sabía muy bien con quién era. Más adelantito, conforme vamos haciendo los videos, les voy a ir poniendo imágenes, audios, donde se van a dar cuenta con quién él batallaba. Sí batallaba, pero no era como lo que sabemos en la Biblia, que era con Satanás, con Lucifer o con los demonios. Si eran demonios, perfecto, si eran demonios, pero eran demonios de cuarta dimensión. Estamos hablando de reptiles y de dragones. Esos eran con los que él batallaba. En el año 28 de esa era, y cuando él tenía obviamente 30 años, 32, perdón, él batalló y tuvo esa batalla. Él fue cuando él reconoció entonces cuál era su trabajo. Él recupera su divinidad como hombre, y él sabe lo que tiene que hacer. A partir de que se baja del monte Sinaí, él empieza a hacer su recorrido para empezar a reclutar a la gente que tuvo. Y no nada más tuvo mujeres, hombres, también tuvo mujeres, tuvo damas apóstolas. La mayoría de las damas que había ahí eran las mismas esposas de algunos apóstoles. Entonces estaba lleno, estaba rodeado de gente. Tenía de todo, tenía el correo, que en aquel entonces eran hombres, ¿no? De que cierto hombre recorría una distancia, le daba el mensaje, y así se iban, y así, y regresaban de la misma manera hasta que le llegaban los correos a Andrés, que era el encargado de ese tipo de correos. De esa manera ellos se comunicaban de un lado a otro, y se podía saber lo que pasaba en Jerusalén, lo que pasaba en Betania, y lo que pasaba, en diferentes lados. De esa manera se comunicaban. Entonces, el maestro pues no creó iglesias de ninguna clase. Desafortunadamente, con el paso de los tiempos se crearon las iglesias. Y se crearon las iglesias gracias a lo que es la Biblia. ¿Por qué? Porque 400 años después es cuando es formada la iglesia. Y como es formada, pues obviamente de libros antiguos, de lo que había dejado escrito algunos escribas. Porque hay que recordar que en aquellos apóstoles había dos personas, que era Tomás, el recaudador de impuestos, y Felipe, que eran los que sabían escribir. Pero Felipe era más dotado de información. Pero todos los demás no sabían ni escribir. O sea, era muy difícil que ellos escribieran como dicen, según San Pedro, según San Juan, según... No, o sea, ese de según es porque ellos platicaban, y había escribas que anotaban. Con el paso del tiempo encontraron esos escritos, y se fue transformando la historia hasta lo que hoy sabemos. ¿Por qué? Porque hoy hay muchas religiones, muchas historias, donde está la católica, está la evangelista, están los cristianos, están los mormones, y bueno, cada quien cuenta, escribe o dice ahí
lo que le conviene. Pues hay que recordar que en aquel entonces la Biblia se escribió en hebreo, o arameo, o griego, pero era hebreo galilaico o latín. Y quien la haya escrito con el paso de los años, después de esos 400 años, pasaron muchos años más para que se pudiera traducir. Y si se tradujo, se tuvo que traducir en latín, y después de latín en griego, y después en griego hasta lo que hoy conocemos como el castellano, y después ahí en varios idiomas, y cada idioma es diferente. Entonces, si en una palabra, por ejemplo, Nitzu, que quiere decir en hebreo chispa divina, supongamos que Nitzu le dijeran, la luz que alumbra, que dijéramos que en España sí dice la luz que alumbra, y vamos que llega a Argentina y allá le cambian y le dicen, la luz del bienestar, y llega a México y en México dice la luz de la sabiduría. Entonces en cada Biblia dice diferente. Desgraciadamente no tenemos la versión original, y cada quien habla de acuerdo pues a como le toca, como quiere, como gusta. Entonces la única verdad de ese libro, porque para mí es un libro de historietas y no quiero ofender a nadie, la única verdad que ahí existe es ese hombre tan maravilloso, Yeshua, Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre. Es la única verdad. Todo lo demás, para mí, solamente son anécdotas, porque fue escrita nuevamente 400 años después, 400 años. Entonces, si hazte una pregunta, tú que hayas hecho, o tu esposa, o tu marido, o tus hijos, o el compadre, o tu vecino, o incluso en tu misma iglesia, acuérdate qué pasó hace 2 años, por ejemplo, el día de la Virgen de Guadalupe que celebran. ¿Qué pasó exactamente ahí si estuviste? No lo vas a recordar. Vas a decir, yo me acuerdo que pasó esto. Entonces alguien te va a escuchar y va a decir, es que a mi compadre le pasó esto, y lo dice de diferente manera, no lo va a decir tal y como tú lo dijiste. Y así se va haciendo la cadenita, así fue precisamente escrito ese libro de la Biblia. La única verdad es que existió ese hombre, Jesús de Nazaret. Le llamamos Jesús, pero su verdadero nombre es Yeshua. Aquí en la tierra, porque el verdadero nombre de él, como de ser luz, es maravilloso. Es ese que yo tengo ahí. Ese es el verdadero nombre. Hay unos videos en la hipnosis que le hicieron, y en muchos videos él aparece en muchos videos donde le preguntan cuál es tu nombre de ser luz. Tú aquí en la tierra eres Joshua, eres Jesús, pero todo ser humano tiene un ser luz adentro, una Nitzu, una chispa divina, la misma que tú dices, la misma de la que tú hablas. ¿Cuál es el nombre de tu ser luz? Y en demasiados videos él los esquiva. De verdad, no dice nada, se queda callado. Y yo decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo va a decir? ¿Hasta cuándo? Pues llegó el día, después de tantos años y de tantas veces de ver videos y de escuchar, por fin llegó. Y eso apenas empezando este año 2023, salió después de años y años que le preguntaban. Y ese es el nombre que aparece en mis videos. Su nombre real de ser luz es Israenix. Ese es el verdadero nombre de luz de nuestro Padre, vamos a llamarle, para mí lo es, Yeshua o Jesús de Nazaret, Israenix. Es por eso que le pongo así a este canal, la Nitzu Chispa Divina Israenix. Me gustó. Entonces, ese hombre tan maravilloso es Israenix. Y así como existe ese nombre tan maravilloso, existe el lado opuesto, que es de Lucifer, que ya les puse su primer video. Ahí está, el 01, este es el 03. Vamos despacito porque, fíjense, yo escucho mucho a este señor, al señor Criado, a William Criado, que por cierto le mando un fuerte saludo, y yo hago una síntesis de lo que veo en sus videos, también una síntesis de lo que hace JJ Juanjo Benítez y muchos otros terapeutas. Pero para mí Juanjo y el señor Criado, para mí son los número uno. De verdad, unas gentes increíbles. Pero aquí hay mucha información, entonces lo que yo
trato de hacer es sacar información, sacar una síntesis de lo que, de los audiovideos, de las hipnosis que hace este Criado, el William Criado. Y después, conforme salen estos, he leído todos los libros de Caballo de Troya, créanme, infinidad de veces, infinidad de veces. Y cada vez que escucho un video y dicen esto, se me viene a la memoria cosas que pasaron los libros. Dije, wow, los libros fueron escritos desde el 84 para acá. Y lo que pasó en esos libros que habla de la historia de Jesús y cómo vivió, obviamente fueron hechos desde antes. Entonces no tienen, o sea, es ilógico que las personas que están haciendo el audio, no creo que de las personas que están haciendo las terapias, por lo menos uno o dos de cientos y cientos que les han hecho terapias, pudieron haber leído uno o dos libros de Jesús, de Caballo de Troya. Pero yo que los he leído todos y repetidas veces, sé qué es lo que pasa. Entonces cuando sale algo en las hipnosis, de pronto se viene toda mi memoria y digo, wow, eso es real, porque eso se habló en los libros de Troya. En los Caballos de Troya se habla de eso, dije, y ya han pasado 15, 20, 30 años de todo eso. Es increíble porque el ser humano cuando está en hipnosis está en un estado alfa, donde su cerebro viaja a los principios de su creación y se conecta con entidades, el cual estas entidades lo poseen. Incluso se puede conectar en tiempos inmemorables desde sus inicios, en cualquier época, porque el ser humano es y fuimos todos aquellos que vivieron en la Atlántida. Se me va pues, de tanta información que hay. Pero todas esas ¿cómo se le puede llamar? Razas que hubo en el pasado, porque nosotros somos la séptima raza. En esas razas que desde los principios, desde los inicios, somos nosotros mismos, que regresamos y regresamos y somos encarnados y encarnados y encarnados, que no debería de ser así, pero somos encarnados porque hay seres de la cuarta dimensión que nos atrapan y nos traen. Y Jesús de Nazaret no está de acuerdo con esto. Por eso cuando Él vino, dio ese mensaje de que nosotros mismos tenemos que disfrutar día a día, vivir el momento, tener tu familia, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus amigos, vivir día a día, no preocuparte por el mañana, por el futuro, porque el futuro no existe. El pasado tampoco, ya es pasado, pero te sirve para vivir tu presente, para no cometer los errores de tu pasado. Para eso sirve el pasado, para vivir tu presente. Y vives tu presente, ¿sabes por qué? Porque el futuro no existe, jamás. En unos libros de Caballo de Troya, ahí en el libro, y si no voy mal, casi en el número 4, le dice a sus apóstoles, vénganse, les voy a enseñar cuál es el futuro. Y se sientan más de 600 personas en la orilla del mar, hasta donde está el sol. Y el sol se mete, va cayendo, va cayendo, va cayendo, y cae. Jesús se para, después de 4 o 5 horas, y se empieza a reír. Y les dice, ¿no me van a seguir? Y él dice, pero maestro, ¿por qué te vas? ¿Por qué te ríes? Porque ya se dieron cuenta que nunca llegó el futuro. Ustedes están esperando el futuro no va a llegar. ¿Por qué? Porque no existe el futuro. Y de esa manera se dieron cuenta. Pero en fin, pasamos todo esto, ¿por qué? Porque son cosas que suceden en todos esos libros. Hoy en día las iglesias tienen mucho que ver, mucho que ver. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a la iglesia, lo primero que te mete el padre después del sermón, en el sermón, te mete frío, te mete calambres y te dice, Dios te va a juzgar. Si tú no actúas, si tú no esto, Dios te va a juzgar. Falso, falso. En primera, el jefe de jefes no te va a juzgar, porque no... Se supone, entre comillas, ellos mismos que te dicen que tienes libre albedrío. Entonces, ¿para qué te van a juzgar? Eso es falso. Nadie te va a juzgar cuando pases al otro lado. Esa es una de las sorpresas tan maravillosas. Nadie te va a juzgar. Segunda, libre albedrío no existe. Tan sencillo, porque estamos en países, bueno, yo al menos acá estoy en Estados Unidos, en California, pero
Y hay leyes que te rigen, entonces tienes que respetar las leyes. ¿Cuál libre albedrío? Si tú vives en algún otro país de Centro y Suramérica, igual tienes leyes y no puedes ser libre, porque no puedes hacer lo que tú quieres. Entonces no existe libre albedrío. O sea, es falso que un padre no te venga con eso. Ahora, estás en la iglesia, si alguna vez fuiste católico, como yo lo fui hace muchos años por convicción, por mis padres y bla, 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 ahora no lo soy, no creo en nada de eso. Ni en santos, ni en iglesias, nada. Creo en algo más poderoso, más divino. Sé que existe un creador y ese creador no tiene ni idea de quién es, pero se los voy a decir más adelante, en otro video. En el Hijo, obviamente, porque ese hombre tan maravilloso existió, pero aparte de ellos dos, que son tan poderosos y tan vivos, creo más en mí mismo, en mí, en esa chispa divina, porque ese ser divino que tienes dentro de ti, ese es tu verdadero Dios. Sí, Señor, ese es. A este que está aquí adentro, al que tú tienes dentro de ti, y si no lo tienes, busca ayuda para que lo puedas tener. Ese que tú tienes dentro de ti es el que te cuida. El que te cuida y el que te protege. Y muchas veces si no estás protegido es porque tú has hecho pactos en algún momento de tu vida, en alguna otra vida o en el pasado. O alguien de tu familia hizo un pacto. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, las iglesias, cuando vas, dime tú, si fuiste católico, que el padre no te ponía a hacer por mi culpa, por mi propia culpa. ¿Qué culpa? ¿De qué? A un niño, ¿por qué se tenía que pegar en el pecho? Un niño tan inocente, ¿de qué es culpable? Bueno, inocente entre comillas, porque hay niños ahorita bien carajos, bien inteligentes y bien, pero bien malvados. Ahí está Chucky, ahí está Chucky de la película. Sí, efectivamente, o sea, ¿por qué te vas a dar golpes de pecho? ¿Por qué te tienes que hincar? A nadie te le tienes que hincar, ni siquiera, como dicen en la iglesia, al Supremo, a Dios. No, porque no has hecho nada, porque todo lo que tú haces es un aprendizaje. Venimos a aprender, venimos a madurar, a llevarnos algo bonito, porque nosotros escogimos llegar aquí. Aparte de que hay entidades nuevamente que te obligan, por eso existe la reencarnación. Pero venimos por muchos motivos. Y más adelante voy a hablar también de cuáles son los motivos por los cuales el ser humano cae aquí a este planeta tan bello. Entonces, es ya el Padre te dice, hermanos, la misa ha terminado, podéis ir en paz y bla, 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 órale, a chiflar a su Mauser. Te vas. Y el hermano y la hermana, la esposa, el tío, el compadre, y salen así con la cabeza y sienten que, y la corona aquí la tienen, y súbete vieja, y le hablan al carro y se van. Y dice, bueno, ya, pues ¿cuáles son los planes? Pues ahora vamos a desayunar unos taquitos, unas garnachas, unas pupusas, unos guaraches, o lo que sea. Y vas con una serenidad, una calma, porque ya cumpliste los domingos para ir a la iglesia, al templo o al cenáculo, a donde tú quieras ir, no importa. Pero te sientes a gusto, ¿verdad? Aparentemente. Pero ¿qué pasa? Llevas prisa, vas en tu carrito y de pronto se te atraviesa uno. ¡Rum! ¿Y qué es lo primero que frenas y dices? ¡Órale, hijo de tu pinche! Y la vieja, ¡estúpido, baboso! ¡Ay, viejo, casi nos pega! Pero si estás en la casa del Señor y estás diciendo esas palabrotas, hijo de todas, Batman y Robin. Entonces, ¿dónde está esa serenidad, ese amor del que estabas dejando ahí en la casa del Señor? ¿Dónde está? ¿Tengo razón o no tengo razón? Es una mordedera de culo hacia todos. Es una hipocresía. ¿Por qué? Porque pasó el amigo y en lugar de decir, no hay problema, pues él pasa y luego yo, le estás mentando su mouse, le estás maldiciendo, le estás diciendo, y el de carro, pues igual te la está recordando. Ahora ese baboso ni se dio cuenta, de viejo hijo de su... Y bueno, venías de darte golpes de pecho, y venías de rezar y de orar y bla, bla, bla. ¿Cierto o no? Espero no equivocarme, pero la verdad es esa. Luego les puedo platicar algunas cositas más para los caballeros, y no solamente los caballeros, también las damas no se salvan. Amigos, esto es parte de... Si te gustó esto, pues compártelo, opina. Si no te gustó, pues también opina. No importa.
Solamente quiero decirte que te mando mucha luz a tu corazón, a tu familia, mucha paz, mucha armonía. Y recuerda, vive la vida, vive tu presente, el aquí y el ahora. Hoy, olvídate del pasado porque no existe el de mañana.